Y más adelante, en unas 2 o 3 horas, cuando termine la capacitación, les comparto el link, les comparto el video de la capacitación vía link al correo del colegio y de J2S para que puedan acceder a la videograbación en cualquier momento que lo requieran, ¿vale? Correcto, correcto. Bueno, y de esta capacitación, pues vamos a crear una memoria en un ejercicio práctico, una memoria en ejercicio conceptual para aterrizar los conceptos y algunas sugerencias que, pues en ambas cosas les voy a ir haciendo, digamos, eh, a medida que miramos la información del colegio. La idea es que, por favor, don Ricardo, Iván, Juan Pablo, cualquiera que si tenga alguna duda en el momento en que la tengan, por favor, levantan mano y de una vez la abordamos o miramos si la podemos dejar para resolver con los ejemplos prácticos un poco más tarde. Pero la idea es que a medida que surja alguna duda, de una vez la abordemos para que podamos cubrir el tema. Correcto, ¿Listo? Entonces, correcto, correcto. pantalla, ustedes me confirman por favor cuando vean. Sí, señor, ya se ve la pantalla. Bueno, listo. Entonces, nos vamos a ir al colegio. Vamos a empezar por la presentación conceptual. Yo les agradezco que por favor tomen nota, lápiz y papel, aunque todo está escrito aquí, pero se me hace que cuando uno toma nota, pues salen mejor las cosas y se despierta el tema de las dudas, ¿vale? Sin embargo, vamos a empezar lo que es la presentación. La presentación en PowerPoint, que es el tema conceptual que aborda todo lo que es la sección 29 de NIF para pymes. Esta NIF para pymes aborda lo que es el impuesto a las ganancias. Y ustedes dirán, pero Daniel, ¿cómo así si estamos hablando de impuesto diferido, no impuesto a las ganancias? Listo. Esa es la primera duda que normalmente uno tiene cuando empieza a mirar esto. Y uno dice, pero ¿por qué se trata de impuesto a las ganancias si vamos a hablar del impuesto diferido, ¿cierto? O no sé si ustedes se lo han preguntado, me dirán. Pues imagínense, Bueno, o no, ¿sí? sí, ya está la imagen, por favor. Bueno, imagínense que el impuesto a las ganancias cubre bajo normas internacionales dos aspectos. Uno que es el impuesto ordinario y otro que es el impuesto diferido. ¿Listo? Por eso es que esta misma sección cubre en un solo título ambas cosas. Ya las abordamos. Ah, bueno, ahí me les robé el link que nos enviaron, muchas gracias. Traté de darles como el color que tiene que ver con mi colegio. Espero que les llame la atención y les guste. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sección 29 o de NIF para pymes? Es reconocer el efecto tributario actual, pero también el futuro de las transacciones. Es decir, que abarca un impuesto corriente como el diferido. El impuesto corriente se refiere al impuesto de renta actual y el impuesto diferido se refiere al impuesto de renta futuro. ¿Se dan cuenta? Por eso es que está en ambas cosas, ¿vale? ¿Soy yo o alguien tiene retorno aquí? ¿O alguien con qué? ¿Soy yo o alguien tiene retorno? Es que escucho un retorno cuando hablo. No, yo acá Señor, estoy. usted tiene el micrófono abierto. Ah, bueno, bueno. Entonces, si quieren, por favor, lo cierran y como estoy viendo la presentación, no el Meet, más bien me interrumpen cuando tengan alguna duda, ¿sí? O sea, prenden el micrófono en ese momento y me interrumpen para poder continuar, ¿sí? Listo, listo. Listo, gracias. Bueno, entonces estamos diciendo que el impuesto, la sección 29 cubre ambas cosas. El impuesto actual, que viene a ser el impuesto de renta corriente, o sea, de la vigencia que estamos liquidando, que en este caso sería el 2024 para el colegio. Y el impuesto diferido cubre los impuestos de renta futuros, es decir, 2025, 2026, etcétera. ¿Listo? ¿Qué cubre esta sección? Lo que les estoy diciendo. El impuesto corriente con el impuesto imponible del periodo y el impuesto diferido con las consecuencias fiscales futuras, es decir, el mismo impuesto de renta, pero
con efecto a futuro, ¿vale? Escucho por allá un micrófono abierto, ¿será que lo pueden cerrar, por favor? Se escuchan alarmas. Eso, muchas gracias, qué pena. Me van diciendo, por favor, ahí a medida que tengan alguna duda, cualquiera, y vamos abordándolo, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta sobre el impuesto o sobre la sección 29? Que el impuesto corriente es sobre la renta imponible, que es la que estamos hablando, volvemos a tocar el tema, y el diferido es, como les explicaba entre los audios y la última vez, el resultado de las diferencias entre la base fiscal y la base contable. Ahorita lo vamos a aterrizar un poquito, pero ustedes dirán, ¿cómo así que las diferencias? Claro, es que hay dos tipos de diferencia que pueden surgir entre una expresión contable y una fiscal. Es decir, si ustedes parten del valor contable en balance de cualquier cuenta, nótese que estamos hablando de activos y pasivos. ¿Sí? Ahorita lo vemos a profundidad. Pero si ustedes ven que hay una cuenta en el activo o en el pasivo, contablemente por 1 peso, pero que en el pasivo tiene 2 pesos, hay una diferencia de 1 peso, ¿cierto? Pero puede ser que esa diferencia sea base fiscal o no sea base fiscal. En términos de NIF 29 se llaman diferencias temporarias o diferencias permanentes. Si determinamos que esa diferencia, ese 1 de diferencia que nos dio entre lo que teníamos contable y lo que teníamos fiscal, ese peso de diferencia nos va a generar un efecto tributario, le decimos que es una diferencia temporal, ¿sí? O temporaria, porque temporalmente o en el tiempo nos va a afectar contra el impuesto a las ganancias, es decir, nos va a dar un efecto ya sea a favor o en contra del impuesto de renta. Acuérdense que esta sección únicamente cubre impuesto de renta, ¿vale? No cubre ningún otro impuesto. Pero si esa diferencia no tuviera un efecto tributario en el impuesto de renta, podríamos decir que es una diferencia que no es temporaria, sino permanente. Es decir, que puede permanecer en el tiempo esa diferencia y aún así nunca nos va a afectar el impuesto a las rentas. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. Correcto. Listo. Entonces seguimos. Entonces, vamos a mirar un poquito de por qué es la importancia de esto. Ustedes dirán, bueno, pero eso es un cálculo entre medir lo contable contra lo fiscal y salió. Sí, realmente el efecto práctico es así de sencillo, es mirar las diferencias y determinar si tiene o no tiene impuesto diferido, pero hacerlo tiene una importancia importante, o sea, y la quiero tocar porque muchas veces se tiende a minimizar, ¿saben? A minimizar el efecto que esto puede tener y las NIF dan una aclaración bien detallada sobre por qué es importante. Entonces, primero es porque hay que reconocer el impacto fiscal futuro. Es decir, hay muchas transacciones que generan efectos fiscales en ejercicios distintos al contable. No podemos decir que todas las transacciones de nuestro periodo en una declaración de renta pagan o dejan de pagar impuesto de renta en este periodo. Hay muchas transacciones que pagan o dejan de pagar impuesto de renta a futuro. Llámese una amortización, una depreciación, un deterioro, un ingreso diferido, un pasivo ajustado, un costo no revelado, una nueva recálculo, un cálculo nuevo sobre la propiedad, planta y equipo. Es decir, si se fijan, hay muchas partidas que pueden tener un impacto ahorita mismo, pero hay otras que lo van a tener a futuro. Por ejemplo, un gasto que no se deduzcan ahorita, sino que se lo deduzcan el año entrante porque no llegó la factura, porque no cumplió los requisitos, porque se provisionó pero nunca se gastó, porque se hizo un contrato que nunca se ejecutó, etcétera. ¿Me voy a entender? El impuesto diferido lo que hace es ajustar esa diferencia temporal. Si se dan cuenta, solo las temporales, porque ya dijimos que las permanentes no las va a ajustar. Por ejemplo, de lo que estaba hablando ahorita, una amortización, si se amortiza más fiscalmente que contablemente, se pagará menos impuesto ahorita, pero en el futuro vamos a tener un impuesto de renta por pagar, es decir, un pasivo por impuesto diferido, ¿vale? Segunda importancia,
El impuesto diferido cumple con el principio del devengo. ¿Qué quiere decir eso? Que alinea el impuesto de los ingresos y gastos contable al momento en que se hace la causación o reconocimiento, no solamente al momento del pago, ¿sí? Porque sabemos nosotros que nosotros tenemos para personas jurídicas una contabilidad de causación, es decir, que reconoce el devengo cuando surge la obligación o el derecho de un hecho económico, ¿me hago entender? Entonces, no siempre el hecho de que tengamos pago o flujo de tesorería significa que tengamos o no tengamos un ingreso de dinero, ¿cierto? Porque muchas veces facturamos, pero el ingreso monetario se realiza a futuro. O compramos, pero la factura no la dan después porque no la remisionan, ¿sí? Por ejemplo, cosas por ejemplo para tenerlas en cuenta. ¿Qué significa el principio del devengo? Que ayuda a mejorar y a comparar los periodos financieros y hacer una lectura más justa de los resultados, porque hacer un reconocimiento del impuesto de renta adecuado lo que va a hacer es dar una revelación apropiada de la situación de la organización, que en nuestro caso es el colegio. Tercera importancia, mejora la calidad de la información para tomar decisiones. ¿Y eso a quién le importa? Pues a los dueños del colegio, si hay inversionistas, si hay gerentes, si hay bancos o entidades financieras que ven esta imagen más realista sobre las obligaciones tributarias. Es decir, que esto mejora el análisis financiero y la proyección de flujos de caja. Imagínense ustedes, no es lo mismo decirle a la gerencia, eh, a hoy, digamos, o hagamos el corte que estamos al 30 de abril, al 30 de abril el impuesto de renta sería de 300 millones, pero por impuesto diferido tenemos un impuesto diferido activo, es decir, a favor de 50 millones. El neto entre esos dos viene a ser un impuesto proyectado a abril de 250 millones de pesos. ¿Me hago entender? A decirle a la gerencia, es que hoy tenemos un impuesto de renta de 300 millones. ¿Cuál información creen ustedes que va a ser más importante para la gerencia? ¿El impuesto de renta solo o el impacto con el impuesto diferido? Díganme ustedes. El impacto con el impuesto diferido. Ahí estamos, exacto. Entonces, fíjense que el tener ambas cosas va a decirle a la gerencia, al inversionista, al banco o a quien quiera tomar decisiones, miércoles, estoy proyectándome un gasto de impuesto de renta de 300 millones o que puede deducirse a 250 si tengo un impuesto diferido activo, digamos, o por el contrario, por renta voy a tener 300, pero se me vienen 100 más por diferido, es decir, que tengo un impacto de 400. Y entonces, ¿qué hace el señor gerente financiero o el gerente contable? Ah, bueno, ¿cómo hago para reducir ese impacto tributario? Puedo tener derechos, beneficios tributarios, puedo tener descuentos, puedo acceder a beneficios que ofrece el gobierno, puedo hacer alguna figura de inversión que haga que pague menos, es decir, empieza a jugar con la planeación financiera en términos tributarios, ¿vale? Por eso habla aquí de flujos de caja. Hacerlo a tiempo y les digo de una vez, eh, esto se hace mensual, ¿sí? Para que, así como uno hace un cierre mensual, dentro del cierre mensual uno hace una proyección de impuesto de renta mensual, también del impuesto de renta diferido mensual. O sería lo ideal, y es lo que yo les recomiendo, porque de esa manera es que toda esta gente, hasta los mismos analistas, pueden tomar decisiones o sugerencias o hacer sugerencias para que se mejore la situación, que en nuestro caso sería el colegio, que siempre es lo que uno quiere, mejorar. La última importancia, que no es menos relevante, es básicamente que le da cumplimiento a la NEP para pymes. Es decir, que esto es obligatorio bajo normas internacionales, no es opcional. No tenerlo revelado puede significar errores importantes en estados financieros y en afectaciones en auditorías o análisis externos. Aquí entraría, por ejemplo, don Rafael es el de calidad, ¿cierto? Creo que sí. Entonces podría decir algún don Rafael, si él es el de calidad, oiga, ¿por qué no me están reconociendo impuesto diferido? ¿Sí? Quiere decir que el ejercicio contable está incompleto.
o pudiera venir el revisor fiscal, que no sé si ya lo hayan nombrado, y en su auditoría decir, el colegio corre un riesgo de revelación porque no sabemos el impacto completo a nivel tributario que pueda tener el colegio. ¿Me hago entender? Entonces, cumplir la normatividad es importante, pues, por todo lo que les estoy diciendo. Cuéntenme si hasta ahí estamos bien. Sí, señor. Vale, listo. Entonces hay unos criterios, gracias por eso. Los activos por impuesto diferido. ¿Qué significa un impuesto diferido activo? Porque dense cuenta que hay dos tipos de impuesto diferido, el activo y el pasivo. El activo por impuesto diferido significa que va a haber un beneficio a futuro. Por eso yo les decía ahorita que si tenían un beneficio de 50 millones, por ejemplo, le va a reducir el impuesto de renta. Pero si tienen un pasivo, es decir, una imposición o un imponible, se reconoce la mayoría de veces, casi siempre se reconoce es un pasivo, pues eso significa una obligación a futuro, ¿vale? Es decir, puede que no me esté llegando ahorita mismo en el impuesto de renta esa obligación, pero a futuro me va a caer, ¿listo? No se descuenta el valor presente. Este concepto ustedes ya lo manejaron con Joita en las capacitaciones de revelación de algunos conceptos. El valor presente no tiene que ver solamente con el valor eh, de compra, ¿sí? El reconocimiento de adquisición, sino con los cálculos de NIF para cada uno de los conceptos tributarios o contables, por ejemplo, propiedad, planta de equipo, deterioro, propiedad, obligaciones financieras que tienen intereses y demás. Pero en este caso no aplica el valor presente, es decir, simplemente se calcula y ya, no hay que hacerle absolutamente nada más. ¿Listo? Pero algo importante es que se actualiza ante el cambio de la tasa fiscal. ¿Qué quiere decir esto de cambio de la tasa fiscal? El impuesto diferido se calcula con la tasa del impuesto de renta vigente en Colombia, pues en nuestro caso, y que se pueda devolver a futuro, es decir, que pueda tener un impacto a nivel futuro. Es decir, díganme ustedes cuál sería la tasa de renta ahorita con la que tendríamos que calcular el impuesto diferido del colegio. 35%. El 35%. Si tuviéramos ganancia ocasional, ¿cuál sería la tasa de renta? El 15%. Entonces, gracias por esa respuesta. Fíjate que dentro del mismo impuesto diferido, perfectamente pudieran tener, si hubiera alguna ganancia ocasional, por ejemplo, una venta de un activo fijo, que es lo más común, o una donación, o qué sé yo, sí, donaciones y ventas de propiedad planta de equipo son como las ganancias más ocasionales, ¿no? O una rifa. Pero si tuvieran una de esas, quiere decir que la mayoría de partidas tendrían que calcularle un impuesto diferido al 35%, ¿cierto? Pero si tuvieran una tasa ocasional, un beneficio ocasional sería al 15%. Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, si llegara el año entrante, por ejemplo, a aprobarse alguna reforma, ustedes saben que hay como tres ahorita debajo de cuerda, y hay la reforma tributaria que se viene, que están tratando de aprobar, es una donde van a reducir tasa para personas jurídicas, ¿cierto? Pues ya no podríamos, aunque nuestra tasa de renta hoy fuera el 35%, si en diciembre se aprueba la tasa de renta para el 2026, por ejemplo, de el 17%, no podemos calcular el impuesto diferido sobre el 35, sino sobre el 17, que es sobre la que vamos a poder eh, tener un efecto futuro en el impuesto de renta. ¿Me hago entender? Correcto, correcto. Listo. Gracias. Seguimos. Entonces, este es un ejemplo básico. Ahorita vamos a ir a los ejemplos ya con números, pero para que se hagan una idea. Pónganle cuidado acá. Compramos un equipo de 10 millones. Llámenle ustedes una nevera para el colegio, una camioneta, un bus transportador, una mesa, equipo para el que quieran, llámenle como quieran llamarle, y compramos algún tipo de equipo, una propiedad de un equipo de 10 millones. Contablemente, tenemos una depreciación acumulada, esto es acumulada, de 2 millones de pesos. El precio contable, el valor contable de esto, ¿cuánto es? La diferencia
Exacto. De 10 contra 2. Es decir, 8 millones. Pero fíjense que si Correcto. tuviéramos, porque ustedes están trabajaron ya con Yoita, una vida fiscal diferente a la vida contable, ¿cierto? Porque con Joana, ustedes aprobaron unas políticas donde le dieron vida útil a la propiedad, planta y equipo de X años. Eso no lo tengo presente, pero sé que ya lo aprobaron por ahí, vi el correo. Pero fiscalmente, digamos que esta compra de equipo se deprecia fiscalmente en 10 años, mientras que contablemente esa propiedad planta de equipo se deprecia a 15 años. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que aquí es menor a la fiscal. La fiscal me da 3 millones. ¿Cuánto me da el valor fiscal de ese mismo activo? Si aquí me dio 8 millones, aquí cuánto me da fiscalmente. 7 millones. 7 millones. 7, ¿cierto? Es decir, en este caso tenemos un caso donde el valor contable es mayor al valor fiscal dentro del mismo concepto. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron un cálculo y dijeron miércoles, no puedo llevar a la declaración de renta la misma vida útil de mi propiedad planta de equipo, hacen este cálculo y dicen miércoles, tengo una diferencia de 1 millón de pesos. Pero fíjense que aquí estoy determinando que es una diferencia temporaria. ¿Y por qué dije que es temporal en este caso? ¿Quién me quiere decir por qué sí sería temporal? Es decir, que me pega el impuesto de renta. ¿Y por qué no sería permanente, según lo que hemos estado hablando? Temporaria. ¿Por qué sería? Ujú. Temporal Porque es que le pega el impuesto de renta, ¿no? será porque estamos, ¿qué será? A ver, porque estamos trabajando bajo NIT. Claro, pero ¿cuál es el efecto tributario de propiedad, planta y equipo de la depreciación? ¿Un qué? La contrapartida de esta depreciación acumulada, ¿qué es? ¿Un qué? En este caso es un pasivo. No, un gasto. O sea, contablemente hablando, Ah, sí, un gasto, perdón. ¿cierto? Es un gasto. ¿Y qué quiere decir Sí, que es un gasto? Que es un gasto que puede ser deducible o no deducible, ¿cierto? claro. Entonces, fíjense que ese gasto puede que si esta depreciación fuera dentro del mismo año, ¿sí? Dijimos que en el gasto contable tenemos 2 millones, pero en el gasto tributario tenemos 3 millones. Es decir, aquí yo me Correcto. deduciría 2 millones y aquí yo me deduciría 3 millones. ¿Sí? Así que el Claro. mayor valor que me voy a deducir me va a generar un pasivo, es decir, una obligación o una imposición a futuro. ¿Sí? Por eso es temporario y no permanente, porque sí hay un efecto a nivel de renta. En este caso, renta vía deducibilidad de gasto. ¿Sí me hizo entender? Sí, correcto. Ahora sí quedó claro. Listo, vale, perfecto. Entonces, con ese ejemplo nos vamos a las reglas del impuesto diferido. Ahorita se los voy a explicar en el Excel, pero estas son las bases para calcular el... Ah, bueno, estos son otros casos, perdónenme. Estos son un caso, aquí coloqué otros, pero para que se hagan una idea de otros conceptos, no es que estén todos, porque hay muchos más, ahorita se los voy a explicar allá en el ejemplo, pero para que se hagan una idea. Una diferencia en depreciación contable y fiscal, como la que acabamos de hablar, podría darnos un pasivo, ¿sí? ¿Por qué? Por la diferencia en vidas útiles. Una diferencia entre provisión contable no deducida fiscalmente aún nos podría dar un activo. Es decir, gastos que no nos deducimos en esta renta nos van a dar un derecho a descontarlos en la renta siguiente, ¿cierto? Ingresos cobrados anticipadamente, que es lo que tenemos en el caso del colegio, ¿sí? Que no se hayan realizado en el momento, es decir, cuentas por cobrar o lo que tengamos en la 27, qué sé yo. Bueno, eso nos va a dar un activo en ese caso. Si tuviéramos pérdidas fiscales, eso nos va a dar un activo o un derecho a deducir del impuesto de renta a futuro, porque las pérdidas disminuyen el impuesto, ¿cierto? Una revalorización contable no reconocida fiscalmente. Es decir, esto nos da un pasivo. Una revalorización contable es, por ejemplo, en propiedad planta y equipo cuando ustedes tienen los valores al costo, ¿cierto? Pero yo ahorita les explico que bajo propiedad planta y equipo se tiene que reconocer bajo normas internacionales al valor de mercado, es decir, al valor comercial.
¿cierto? Entonces ustedes, digamos que básicamente el primer paso que uno hace cuando uno va a hacer una depuración de renta, ¿cuál es? Cuando coge NIF y va a comparar contra las partidas fiscales, es coger todo lo que sea valor razonable, ¿cierto? Y matarlo, ¿cierto? Y decir, esas ya son diferencias, porque yo fiscalmente no puedo llevar nada de valor razonable o de revalorizaciones, ¿sí? Ese es el primer paso que uno hace cuando hace la declaración de renta. Entonces, si yo tengo ingresos con intereses o pasivos con intereses o cartera con deterioro o propiedad de ante equipo con, con, con deterioro de propiedad de ante equipo o menor valor, pues todo eso bajo contabilidad fiscal no aplica, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué tiene efecto NIF? Ah, todas estas partidas las mochamos y nos llevamos la diferencia, es decir, el valor de adquisición neto al valor fiscal. A eso se refiere. Ese es el primer paso que uno hace normalmente a nivel de impuesto de renta, ¿no? Pero a esto se refiere. Ahora sí, sí señor. ¿Quién iba a preguntar? Daniel, es que Darwin está intentando ingresar y me dice que no ha podido. No sé si es que lo tiene que aceptar. Sí, tengo Para que que, por aceptarlo favor. un momento. Acá. Ah, pero mira que no me sale. Voy a decirle de que ingrese de nuevo para ver. Hagámoslo de una vez y con eso le doy aquí y seguimos con la presentación, ¿les parece? Sí, señor, ya voy enseguida. Listo. Entonces esperémoslo aquí un momentico. Bueno, hasta el momento no me aparece el conectado. Me llegó Juan Pablo, pero no me llega Darwin. Y también estábamos esperando a otra chica, ¿no? Pero ninguno de los Sí, dos. señora Juliet, pero Mm. ¿Y don Rafael no se iba a conectar? Bueno. No, Rafael no, Darwin y Juliet. Bueno. Pues no sé si seguimos porque no me aparece aquí el muchacho. Darwin. No, sí, sigamos, porque señor, sigamos. Bueno, entonces, quitamos acá, sigo con la presentación. Me dicen si tienen alguna duda, si voy muy rápido o si vuelvo a repasar algo o si seguimos ahí bien. no, yo creo que va bien. Claro que hay unos temitas como ahorita que yo intervine, que inclusive me confundo un poco, ¿no? Pero bueno, ahí salimos. Eso. Pues la idea es que precisamente si algo les parece confuso, poco claro, de una vez me dicen y mira a ver cómo les puedo explicar de alguna mejor manera, ¿vale? Entonces, estas que ven aquí son las reglas básicas para calcular impuesto diferido a nivel de fórmula, ¿sí? Eso lo llaman un Excel y ya lo pueden expresar a que él mismo les haga este cálculo, ¿sí? Es decir, si la base fiscal, esto está hablando de estas dos del activo, estas dos del pasivo, porque acuérdense que el impuesto diferido se calcula sobre activos y pasivos, ¿sí? Entonces, si el activo fiscal, fiscalmente hablando, es menor al valor contable, eso me da un impuesto diferido pasivo, ¿sí? Como lo que vimos ahorita, que la propiedad de planta y equipo contablemente era mayor a la base fiscal por el tema de las vidas útiles y por eso teníamos una obligación a futuro, es decir, un impuesto diferido pasivo. Pero si el activo fiscal es mayor al valor contable, eso nos da un activo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un deterioro de cartera, ¿sí? Que dijéramos que, no sé, contablemente tenemos 13 millones, pero fiscalmente nos da 14 millones porque una de esas cuentas
no las habíamos reconocido contablemente. ¿Sí? Pensamos que nos las habían pagado, pero sucede que no, que tenemos un mayor valor de cartera y ajustamos el valor en la declaración de renta, no en balance, sino en la declaración de renta, el valor de esa cartera. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos un activo. O un pasivo, en el caso de los pasivos, si el pasivo fiscal tiene un menor valor que el valor contable, nos da una obligación de impuesto diferido pasivo. Pero si el pasivo fiscal es mayor que el valor contable, nos da un activo. ¿En qué caso nos podría dar esto? Pues, por ejemplo, si tenemos... eh, bueno, lo último que hablaron con Joita precisamente fue el costo amortizado, ¿cierto? Que tenían que evaluar los intereses sobre las obligaciones, ¿cierto? En ese caso van a tener el segundo caso de acá, cuando hagan ese reconocimiento. El valor del pasivo contable va a ser mayor al fiscal. ¿Por qué? Porque contablemente ese interés va a aumentar el pasivo, pero fiscalmente ya sabemos que no podemos llevar nada comercial, nada al valor razonable, digamos. Así que fiscalmente se va a ir ese interés y nos va a quedar la deuda neta sin el reconocimiento de los intereses. ¿Me va a entender? Ahora, si hay pérdidas fiscales, ya lo dijimos, pues obviamente eso va a ser un activo o un derecho porque las deudas las podemos compensar a futuro con las siguientes declaraciones. Es decir, si es probable su recuperación, que normalmente si está justificada la declaración de renta, podemos compensar pérdidas, ahí, creo que hasta 12 años, si no me equivoco. Pero creo que el colegio no tiene pérdidas fiscales, por lo que vi. Entonces, No, señor, no tiene, ni ha tenido. exactamente. Listo. Entonces, fiscalmente no les aplicaría esta, pero donde llegaran a tener una pérdida fiscal, pueden tener un beneficio a futuro. De hecho, hay organizaciones que valen más por este concepto que por la misma organización, ¿sí? O sea, que tienen pérdidas fiscales grandes y, y, y lo que valen son las pérdidas, precisamente para disminuir el impuesto de renta. Entonces, resultan no vendiendo el nombre de la empresa ni la experiencia de la empresa, sino las pérdidas, porque es un negocio. Fiscalmente hay inversores que buscan organizaciones con pérdidas fiscales por este tema, precisamente. Entonces, resumen clave. El impuesto corriente afecta el ahora, es decir, en nuestro caso, la renta del 2024 del impuesto del Colegio Colón. El impuesto diferido va a afectar la renta después, ¿sí? ¿Esto qué quiere? Que se requiere un análisis de la base fiscal sobre el valor contable y va a tener que reconocer activos solo si es probable su recuperación, porque si no se puede recuperar a futuro, como por ejemplo el tema de pérdidas o los casos que vimos ahorita, pues nos va a generar un impuesto diferido pasivo, es decir, una mayor obligación. No va a ser una recuperación, sino una imposición, ¿vale? Esto a nivel conceptual de impuesto diferido, me cuentan si les queda claro. A nivel de cálculo como tal numérico, esta diapositiva es indispensable para poderla formular. ¿Vale? ¿Cómo la ven esta? Iván, ¿qué opinas? Sí, señor, ya conceptualmente me queda claro y aquí resuelvo la duda que cuando yo le dije, señor Esca, en el patrimonio no me pide diferencia y es que veo que solamente es en los activos y en los pasivos. Y eso tiene una razón de ser, ¿no? Y es que la diferencia entre activo y pasivo del patrimonio. Sí, señor. Y otra Gracias, cosa, Iván. si la quieres tomar por ese lado también, es que realmente los movimientos patrimoniales son los que me justifican toda la declaración de renta. O sea, uno sabe si una declaración de renta está bien o no por el movimiento patrimonial, porque todo tiene contrapartida, el gasto con el pasivo, el ingreso con el activo y todos los demás movimientos que pueden haber. ¿Me va a entender? Entonces, por eso es que hay un concepto que, eso ya es tributario, pero pues se los voto acá, que me imagino que ya lo manejan, que es la renta por comparación patrimonial. ¿Y a qué voy con esto, uniendo con lo que estás diciendo, Iván? Eh, el patrimonio se mueve a medida que o sea, activos y pasivos que me dan el patrimonio se mueven a medida que los resultados, es decir, ingresos y gastos o costos, se mueven en el tiempo, ¿cierto? El resultado de ingresos, gastos, costos me alimentan el patrimonio. Pero en términos tributarios,
una declaración a otra declaración no puede tener variaciones tan grandes a nivel de patrimonio, es decir, patrimonio bruto, patrimonio líquido, porque una variación no justificada quiere decir que mi depuración de renta no está bien hecha. Y eso da a una vaina que se llama renta por comparación patrimonial, es decir, las diferencias que no estén justificadas me las va a castigar con impuesto de renta. ¿Me hago entender? Entonces, sí, muy al lugar tu apreciación, Iván, en ese caso. Ok, ok. Listo. Pues eso a nivel conceptual. Vamos a irnos ahora sí al caso práctico del colegio. Y sobre el caso práctico del colegio, este es el papel de trabajo que ustedes me enviaron y este es el que yo estoy montando para explicarles ya en lo práctico. Pero les tengo dos noticias sobre esto, una buena y una no tan buena. Entonces, ¿cuál quieren escuchar primero? La no tan buena. ¿La no tan La buena? buena. Será la buena. Yo digo que la no tan buena porque prácticamente va a ser mala. ¿Dónde, dónde? Bueno, verdad que sí, empecemos por la buena. Bueno, entonces, la buena es que les estoy montando esta planilla con base en lo que acabamos de hablar. Es una planilla que yo hice, esto no se la inventó nadie más. La hice yo y la tengo para algunos clientes. Así que en términos de cálculo les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque yo ya la tengo formulada. Fíjense que aquí yo ya tengo la tarifa, tengo una columna para decir si es diferencia temporal o tengo una para decir si es una sin consecuencias fiscales, es decir, permanente, una diferencia permanente. Si hay alguna reclasificación a nivel tributario que esta diferencia se tuviera que llevar entre cuentas, porque a veces eh, no se expresan contablemente bien y tocaría reclasificar la diferencia, se puede tomar la tarifa que le aplica y esta columna que me diría cuál es el valor del impuesto con base en esta tarifa y si ese impuesto es activo o pasivo. Entonces, esa es la buena noticia. Un segundo porque se me va a acabar. Muy bien, muy bien. Adicionalmente, cuando tengan calculado el impuesto, esta plantilla, si hacen bien el ejercicio, les va a decir si al final van a tener un impuesto diferido activo o un impuesto diferido pasivo. Y no solo eso, sino que le va a decir si ese impuesto diferido está tocando una materialidad alta, media o baja y cómo se causa contablemente ese impuesto diferido. Una sugerencia del impuesto diferido, ¿vale? Entonces ya lo vamos a ver. En este caso, una materialidad. Chua, 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 chua. En este caso, fíjense. Bueno, aquí ya lo vamos a llevar a nivel de práctica. Esa es la buena noticia es que les voy a dar una herramienta pues práctica para que lo puedan hacer junto con su ejercicio de impuesto de renta. Dos, aquí en esta pestañita que ven, les estoy recordando las reglas que ya están aquí, bueno, que les presenté ahorita en la presentación de PowerPoint. Se las estoy dejando acá en el Excel otra vez, aunque estas ya se las dejé inverso, ¿no? Allá se las presenté si el saldo fiscal es mayor al contable, aquí se les presento si el saldo contable es mayor al fiscal, es decir, viceversa, pero pues al final es el mismo efecto. ¿Qué me quiere decir? Volvemos a repasar. Si el saldo contable de la cuenta del activo es mayor al saldo fiscal de una cuenta del activo, me da un impuesto diferido pasivo, es decir, una diferencia imponible, o sea, una imposición a pagar. Pero si una cuenta del activo, contablemente hablando, es menor, tiene un saldo menor a una cuenta del activo fiscalmente hablando, eso me da un activo por impuesto diferido, es decir, una deducción a futuro, un derecho a deducir, como por ejemplo el gasto que tuvimos ahorita con el tema de pasivos, ¿no? Que si el pasivo es mayor al saldo fiscal, entonces me da un derecho, como esas cuentas que dijimos que no pudieran deducirse este año, sino que toca deducírselas el otro año vía factura o qué sé yo. O, por el contrario, si una cuenta del pasivo es menor, al saldo contable es menor al saldo fiscal, me va a dar una obligación a pagar, una imposición. Aquí les quiero hacer una de por qué funciona así, esta causación. Ustedes dirán, pero pues ya están hechas las reglas, sí, pero pues
Yo sé que puede sonar a tener de más, pero pues yo soy medio ñoño y a mí me gusta tener las cosas claras de por qué se hacen las cosas, ¿sí? Entonces póngale cuidado acá. Estoy haciendo dos ejemplos, uno con propiedad, planta y equipo, que sería una cuenta del activo, y otra de cuentas por pagar, que serían cuentas del pasivo, ¿sí? Propiedad, planta y equipo me refiero a la cuenta 15, ¿no? Como lo vimos en el ejemplo de la diapositiva, no el efecto, por ejemplo, de la 1540 de muebles y enseres, sino de la 15 completa, o sea, 1540 menos depreciación, ¿sí? Que sería el valor contable. Entonces, por ejemplo, el valor, o sea, ¿por qué esto es así? Contablemente tenemos 100 pesos de propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Pero fiscalmente nos dio 80. Entonces, yo les estoy llevando a entender a nivel de causación. Por eso tengo aquí débitos y créditos. ¿Qué se necesitaría para que estas dos partidas fueran iguales? Esa diferencia, si yo quisiera tener las dos partidas iguales, la tendría que hacer un débito a la cuenta de propiedad, planta y equipo, ¿cierto? ¿Y cuál sería la contrapartida de ese débito? Pues un ingreso, ¿sí o no? O sea, ingreso me refiero a contrapartida general. La contrapartida general de un activo, ¿qué es? Un ingreso. La contrapartida general de un pasivo, ¿qué es? Un gasto. ¿Me va a entender? Correcto. Sí, señor. Listo. Entonces decimos, pero si la contrapartida es un ingreso, ¿por qué es un impuesto diferido pasivo? Porque sucede que en el impuesto de renta uno paga sobre las utilidades, es decir, sobre los ingresos, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Correcto. Estoy generándome vía partida doble un ingreso, fiscalmente hablando, de 20 pesos. Este ingreso me va a tener que pagar impuesto a futuro. Bueno, creo que nos quedan 15 minutos. En tal caso, sí. Si se llega a cerrar, genero otro meet y seguimos. No se conectó nunca esta muchacha. Ahora que volvió por acá. Listo. Entonces, fíjense que la razón de ser de que la diferencia entre un activo que sea mayor en nivel contable que el fiscal, que sea un pasivo, una obligación imponible, es esta. Es porque detrás de esto, la contrapartida viene a ser un efecto de utilidad o de ingreso fiscalmente hablando. Y el ingreso se castiga contra el impuesto de renta. Se castiga, no, más bien se está obligado a pagar impuesto de renta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si es lo contrario? Si contablemente tenemos 80 y fiscalmente tenemos 100. Para poder equilibrar esto tendríamos que hacer un crédito a la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Que nos daría los 80 de acá, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Un crédito significa una contrapartida de gasto, que viene a ser casi como un pasivo. ¿Mm? ¿Y qué quiere decir un gasto? Pues que lo vamos a poder deducir, básicamente. Entonces, si lo vamos a poder deducir, quiere decir que entre más deduzcamos, menos tenemos que pagar el impuesto de renta, porque así funciona el impuesto de renta. Entre más nos deduzcamos, menos impuesto tenemos que pagar. Entonces, en este caso tenemos menos impuesto a pagar, es decir, un derecho a bajar el impuesto de renta, es decir, una cuenta por cobrar o un activo diferido del impuesto de renta, es decir, una deducción. Y asimismo con las cuentas por pagar. Dense cuenta que una mayor cuenta por pagar nos genera un mayor gasto deducible, es decir, un activo, un derecho a descontarnos impuesto de renta, a bajarlo, y un menor impuesto, una menor cuenta por pagar nos va a dar un efecto de ingreso, es decir, una obligación a pagar impuesto de renta, ¿sí? Entonces, esta es la explicación de por qué este es el movimiento, pues para que si en algún momento los pusieran, yo me he encontrado con pruebas de trabajo y a mí me han contratado única y exclusivamente por saber esto, ¿sí? Pero yo no me sé estas tablas, ¿verdad? Yo me sé es la lógica. Si uno entiende la lógica, entiende por qué caray es que está haciendo lo que está haciendo, ¿me va a entender? Entonces, entender la lógica para mí es más importante incluso que saberse la regla, porque con la lógica usted va a solucionar todo lo que necesite solucionar, ¿vale? Sí, Entonces, señor. listo, ahora sí, vámonos a la noticia no tan chévere. Fíjense que les voy a mostrar primero aquí lo que ustedes me enviaron. Mm,
Primero, yo hubiera querido, sinceramente, que me hubieran enviado el papel de trabajo completo como se los envié, ¿sí? Porque eso me hubiera dado pie a poderles hacer comentarios, sugerencias o qué sé yo. Pero pues solamente me enviaron esta hoja, que es el detalle de los renglones, es decir, la sumaria. Eh, ¿Qué pasa con el tema de la sumaria? Pues que aquí yo no sé si al final les di un valor a pagar, que me hubiera gustado saber eso para poderlo aterrizar con lo primero que hicimos en la inducción de las diapositivas. De decir, ah, bueno, el impuesto de renta les dio X valor de impuesto a pagar, pero el impuesto diferido nos va a dar tanto. Es decir, que el neto es tanto, ¿me hago entender? Se los hubiera podido aterrizar de esa manera. O les hubiera dicho, vean que en el formulario no están expresando bien la información, o les hubiera dado algún tipo de, pues de retroalimentación más específica, pero pues bueno, solo me enviaron una sumaria, no puedo hacer algo diferente a eso. Yo lo que veo acá, y esto no tiene que ver con nada a nivel tributario, pero pues se los voy a dejar ahí como para que lo revisen, y es que fíjense que el impuesto diferido tiene que ver entre el saldo contable, que son estas columnas, ¿cierto? Saldos contables, y los saldos fiscales, ¿cierto? Que es esta de acá. Es decir, con estas dos columnas ya tenemos el insumo para trabajar el impuesto diferido, ¿sí? ¿Cuál es el tema que yo quisiera eh, enfocar en este momento? Y es algo tributario, no tiene nada que ver con el impuesto diferido en este momento, sino que se los dejo ahí. Es que si ustedes se dan cuenta, no hay absolutamente ninguna depuración tributaria, ¿sí? Entonces, están llevando a la de renta lo mismo que hablamos a un inicio, todos los saldos contables. Pero esto, eh, por lo menos yo, en ninguna, no ha habido ni una sola organización que yo haya asesorado o trabajado que esto sea así. Nunca, nunca, nunca en la vida he visto un caso que esto sea así, porque fiscalmente siempre hay diferencias, ¿sí? Entonces, les sugeriría que revisaran conscientemente el ejercicio del papel de trabajo que les envié. No para este ejercicio para mí, porque pues finalmente ya les estoy dando, digamos, todos los insumos y todo lo que necesitan para que lo puedan hacer y lo hagan bien cuando tengan todo el ejercicio hecho, ¿sí? Pero a nivel de seguridad en su declaración les va a servir un montón poder hacer estas depuraciones. Y ustedes dirán, pero pues acá, ¿qué hacemos contablemente o fiscalmente? Pues, por ejemplo, mm, fíjense que acá hay vacaciones. Vacaciones, prima, intereses, cesantías. Bueno, aquí no veo nada de lo que es prestacional. Ah, bueno, puede que este rubro quede igual o muy similar, pero fíjense en este. Seguridad social está igual. Normalmente aquí hay diferencias. Uno de los tips que les puedo dar para esto es que hagan una depuración con base en planillas, ¿sí? Las planillas, ustedes las cargan las planillas de seguridad social y generalmente esto les genera diferencias, ¿sí? Porque no es el mismo gasto que uno reconoce al gasto que uno tiene en planillas de seguridad social, ¿sí? Ustedes llevan las planillas, eso es dentro de los anexos del papel de trabajo que les envié, que pueden hacer eso. Llevan la planilla y dicen, ah, es que en ARL no nos dio 37 millones, sino 36 millones y medio. Tengo una diferencia de 700.000 pesos. En los aportes a salud nos dio 136, no 134. En pensiones cotizamos 288, pero contablemente tenemos 285. ¿Me hago entender? Y ahí ya empiezan a tener diferencias, ¿sí? En caja de compensación, lo mismo. O sea, esta parte la hacen con caja. Aquí, caja general. Esta sí tiene que ver con impuesto diferido. Ahorita lo toco. Bueno, no voy a tocar los temas de activos y pasivos. Ahorita lo toco con el ejemplo que tengo ya preparado. Un segundo. Activos y pasivos. Bueno, patrimonio, eso no lo voy a mirar. Acá, en ingresos, matrículas, otros y pensiones. No todos los ingresos son ingresos fiscales. Estos son operativos, pudiera ser que sí, pero normalmente estos financieros se depuran con certificados bancarios o qué sé yo. Estos otros ingresos financieros hay que evaluarlos, porque normalmente uno determina si estos son ingresos reales financieros o si solo un pedazo son financieros, porque normalmente alguien contablemente que haga una conciliación bancaria lleva toda la misma cuenta,
pero unos son comisiones, otros son intereses, ¿me hago entender? Son diferentes cosas. Y poderlo abrir o entender generalmente causa diferencias. Allá miramos ingresos, gastos. Creo que ustedes no tienen costos, sino que era esa parte de allá. Sí. No costos. Fíjense que aquí hay gastos de administración. Bueno, aquí hay que ver el tema porque si arriba tienen estas mismas cuentas, pues aquí creo que no. Ah, bueno, aquí los tienen. Esta sería básicamente la misma depuración de lo que les escribí, de los que les comenté arriba. Costos no, todos son gastos. Ok. Intereses, eso también entra con certificados. Fíjense acá, 53, otras deducciones no hay. Un segundo, ya había visto otra cosa que me llamó la atención y no me acuerdo qué fue. A ver. Bueno, aquí no sé si lo haya o no lo haya, porque es que no vi más cuentas hacia abajo, pero no vi gastos varios, por ejemplo, ni 51.95, ni 52.95, ni nada de eso. Aquí solo veo gastos de nómina, básicamente solo veo gastos de nómina, pero no veo otros tipos de gastos. No sé si les haga falta incluirlos, y de incluirlos, o sea, lo que sea, todo lo que sea 51.35, 52.35, 40, 45, 50, 60, 90, 95, bueno, todo lo que no sea nominal o salarial más bien, vale la pena que también lo lleven porque a esto se tiene que llevar absolutamente todo, todas las cuentas del balance, ¿vale? Entonces, pues ahí les dejo esa idea, ojalá que les pueda servir. Y ahora sí, yéndonos al impuesto diferido. Eso que vivimos allá, me lo traje aquí al papel de trabajo que les preparé. ¿Y qué me traje acá? Pues básicamente lo mismo que ustedes tienen entre activos y pasivos, me lo traje acá, uno debajo del otro, ajustes y saldos fiscales, ¿sí? Ahora, esto lo comparo, el total entre la suma de activos y de pasivos me tiene que dar el mismo patrimonio, que era la pregunta de igual. De allá cogí, de ese papel de trabajo, cogí el patrimonio y no tengo ninguna diferencia. Pues ¿para qué? Pues para saber que estoy bien a nivel patrimonial. ¿Listo? Ahora, primera observación. En rojo les estoy dejando las cuentas que yo considero que normalmente sí tienen impacto fiscal, pero si se dan cuenta, la única diferencia con base en el papel de trabajo que me enviaron ustedes en la sumaria, donde hay diferencia es en estas, que son ingresos recibidos por anticipado e ingresos para terceros, ya lo abordamos. Pero para mí, una depuración tributaria a nivel de renta generalmente da efectos en todas estas cuentas de rojo. Entonces les voy a hacer un repaso ahí por encima por si les puede servir de alguna idea. En caja, pues es extraño que no haya caja, saldos de caja. ¿Sí? En bancos, normalmente esto se ajusta fiscalmente con el extracto, porque muchas veces la conciliación bancaria no da con el saldo fiscal, ¿sí? por partidas que no se han resuelto, sobre todo partidas en conciliación, ¿sí? O porque tienen un sobregiro tributario, qué sé yo. Eso aplica para ambas cuentas. Para certificados de depósito, igual contra certificado. Clientes, ustedes miraron con Yoita un tema de deterioro. Yo sé que ahorita no tienen el balance y esto les va a cambiar, pero cuando tengan el balance, va sí o sí, o sea, estoy absolutamente seguro, bueno, o a menos de que no tengan deterioro, ¿no? Porque creo que ustedes tenían deterioro, no tenían cuentas por cobrar mayores a 3 meses. ¿Me corrigen? Dani, Sí. yo sí hice un balance, como le he dicho varias veces, como hago todos los años, para efecto de Cámara de Comercio. Yo tengo ese balance hecho. Ese balance es el mismo que yo utilizo para hacer la declaración de renta. Y es el balance que le mando a los bancos cuando ellos piden balances y con su nota a los estados financieros. ¿Qué me dices de eso? Precisamente, ese balance que tú me estás diciendo viene a ser esta columna, ¿sí? Pero la declaración de renta
viene a ser esta columna del saldo fiscal, ¿sí? Y normalmente la declaración de renta no da esta misma de acá, por las diferencias que les estoy explicando aquí. Yo siempre, ¿qué te diría? Yo siempre hago ese balance y como dices tú, sería el de la columna izquierda, el balance contable, ¿verdad? Pero ese mismo balance para mí es el que yo presento en la declaración de renta y si lo presento en declaración de renta es un balance fiscal a la vez. Claro, pero por eso les estoy dejando en los comentarios de que una buena depuración de renta analiza cuenta por cuenta cuáles son los ajustes que se tienen que hacer. Porque de verdad créeme que no, yo no he conocido la primera empresa hasta este momento y yo ejerciendo pues, ya un ratico, que tenga declaración de renta igual que el balance contable. O sea, de verdad no la conozco, ni una sola, ni una sola. ¿No? O sea que nos toca ¿qué diría yo? Escarbar bastante el balance para ver dónde encontramos que el balance se convierta también en fiscal y no solamente en contable. Claro, claro, y por eso les estoy dejando las ideas de qué cosas son las que les pueden dar esas diferencias precisamente para provocar el saldo fiscal, para hallar esas diferencias. Entonces, porque por ejemplo, ustedes tienen acá 94 millones, pero pudiera ser que el extracto bancario fuera de 93 millones y medio, que tuvieran, no sé, 1 millón en contrapartidas, en partidas conciliatorias, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes tienen 1,5 millones acá, bueno, 1,5 millones, y eso ya me da 93 millones de fiscal, ¿sí? Aquí digamos que tuvieron una diferencia de 500.000 pesos. Voy a hacer números y dense cuenta aquí, solo a nivel didáctico, estos ajustes son didácticos para nuestro ejercicio, ¿vale? Supongamos que acá esas fueran las diferencias que tuvieran y este es el saldo con extracto. Dense cuenta que aquí ya tiene una diferencia con balance. A nivel de depósito, digamos que aquí fuera exactamente lo mismo, no tuvieron diferencias. Entre deterioro de clientes y el saldo fiscal, tuvieron una... Voy a generar otro MIT. Listo. ¿Estamos todos? Sí. Listo. Vale, voy a continuar aquí con los ejemplos. Acuérdense que esto que estoy haciendo en la columna E es única y exclusivamente didáctico para que ustedes hagan una idea de cosas que pudieron ver. Entonces, por ejemplo, dijimos que en caja general resultó un arqueo y dijeron que tenían 500.000 pesos. ¿Sí? Entonces tienen 500.000 pesos acá en caja. ¿Sí? En clientes, digamos que tienen una diferencia de 430.000 pesos, digamos. Voy a hacer valores pequeñitos ahí. ¿Quién me está preguntando? Daniel, disculpe, está compartiendo, no veo la pantalla. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Me avisan cuando la vean. Listo, sí señor, ahora sí se ve. ¿Ves? Entonces dijimos que se dan cuenta acá que en caja, por ejemplo, tienen un saldo de 500.000 pesos, pero no lo tienen reconocido ¿en qué? En balance, ¿sí? Entonces, digamos, ahí ya les da una diferencia de 500.000 pesos, ¿sí? Y aquí estoy colocando diferencias al azar, digamos. Estos valores son al azar, pero pues son diferencias que ustedes se dan cuenta cuando empiezan a evaluar las diferencias acá. En retenciones que les practicaron, por ejemplo, esta 1355 no la vi, no sé si al colegio no le practican retenciones de nada. De renta, retención por impuesto de renta. ¿Sí? Ah, bueno. Y Sí, fíjense sí, que claro. en Sí, sí, balance no hay claro. nada de eso.
Entonces ustedes se dan cuenta por certificados, por ejemplo, se dan cuenta que tienen, no sé, pongámosle acá 20 millones que les hayan retenido, ¿cierto? Entonces dense cuenta que contablemente no lo tienen reconocido, pero fiscalmente sí lo tienen. ¿Me va a entender? Entonces, Lo mismo que autorretención renta también. sí, pero en el balance, esto yo lo cogí de lo que me enviaron del papel de trabajo y ahí no está. Por eso yo les decía que siempre es bueno manejar esto a nivel del máximo nivel auxiliar, pero igual ahí no está. Entonces simplemente ahí les estoy dejando lo que yo aprecio que deberían tener en cuenta. ¿Sí? Deudores varios. Pudieran ser que estos deudores varios en balance están ahí en esto, pero ustedes hacen una depuración y dicen, no, a mí no me están debiendo tanto, me están debiendo 3 millones menos, porque esa cuenta de deudores varios normalmente se baja. ¿Sí? Cuando uno dice, es que hay reclasificaciones, terceros volteados y cosas así, uno hace la depuración y casi siempre se baja. En esta, fíjense que en propiedad planta de equipo no señale las cuentas de compra, sino la depreciación acumulada, por lo que hablamos, que normalmente lo que tiene un impacto ahí es la vida útil. Entonces, digamos que acá tengan una diferencia, no sé, de 6 millones, 60. ¿Sí? Entonces, aquí fíjense que contablemente tienen propiedad planta de equipo de 12.900.000 y aquí no me dice 12.900.000. Ah, bueno, 6 millones. 12.900.000. Baja, ¿no? Supongamos que aquí en bancos esto sí está igual con los extractos que proveedores. Igual, supongamos que ya que están en una depuración igual que esta de los deudores varios. Y dicen, no, los proveedores definitivamente no nos deben, yo no le debo todo esto a los proveedores. Eso es una depuración a nivel de terceros. Entonces pongámosle 7 millones de pesos menos. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, no, no estoy debiendo esto, sino esto a nivel fiscal. ¿Vale? Costos por pagar, bueno, estas retenciones son vía certificados. Las retenciones que ustedes practicaron. Ah, bueno, esta sí ustedes la tienen contable, así que esta no tendría depuración. Esto, por ejemplo, este saldo me llama la atención porque dice que en retención en la fuente están debiendo 379 millones de pesos. Yo no creo. Le voy a poner acá 300 millones menos. ¿Sí? Porque acuérdense que ¿Por qué no lo crees? ya les digo eso. Porque acuérdense que los saldos de balance de las cuentas de impuestos es el valor de la retención del último periodo, es decir, diciembre. ¿Me va a entender? Entonces, si Sí, este valor está en 370 millones, pero ustedes miran la declaración de retención de diciembre, ¿sí? Y está, digamos, por 70 millones, quiere decir que hay 300 millones que no están ajustados. Lo mismo con retenciones de industria y comercio, tiene que ser la del último bimestre. Entonces, le voy a quitar acá 100 millones. Que ustedes hayan tenido que pagar por ese bimestre 56 y se me hace muy alto todavía. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que el saldo, este saldo en balance para mí debe estar mal. ¿Pero por qué debe estar mal? Porque este saldo debe mostrar los saldos de la última declaración. Y esto aplica también en el IVA. ¿Sí? En el IVA, si tenían en la última declaración este valor, puede que sí, que no tenga diferencias, pero yo les sugeriría coger declaraciones de impuestos, ¿sí? Está impuesto por pagar, esto es renta. Industria y comercio ustedes pagan, ¿cierto? sí, señor. Listo. Entonces, dense cuenta que aquí Iba, en iba, industria y iba comercio, no, ¿señor? iba no, iba no. Bueno, pero entonces IVA no, pero fíjense que hay impuestos por pagar de IVA de 11 millones. Entonces, este ya está mal. Mira, ese ya encontramos una diferencia real que toca ajustar. ¿Me va a entender? Entonces, yo les sugiero que cojan las declaraciones de impuestos y el último periodo se supone, con base en ese último periodo, es lo que deberían tener reflejado de saldos de balance. ¿Qué quiere decir estas diferencias? Que no hicieron los cierres de impuestos de manera adecuada. El cierre de impuestos me refiero a devolver los impuestos mensualmente contra una cuenta por pagar y después esa cuenta por pagar llevarla contra banco. Es probable que hayan llevado los impuestos simplemente contra un gasto un gasto y contra bancos. No sé, estoy echando acá globos sin saber cómo lo hagan, pero
lo que les digo, para mí no es razonable esto, podrían revisarlo. Esto, retenciones y aportes de nómina tampoco tiene sentido, porque que ustedes le estén debiendo a, a la UGPP 1.000 millones de pesos, yo no lo creo. O sea, yo me imagino que la planilla de ustedes mensualmente está en cuánto, unos 40 millones tal vez, me dicen más o menos. Está como en 100 algo, señor Daniel. Algo. Es decir, que aquí tendrían a hoy le pagan 800 millones de diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el saldo en balance tiene que ser lo que estaban debiendo a diciembre. Vuelve y juega con los saldos de impuestos, también con los de planilla. Ustedes miran la planilla de diciembre y dicen, bueno, la planilla de diciembre la pagamos en enero, es decir, que el saldo a diciembre debería ser 175 millones. ¿Me va a entender? Entonces, ahí ustedes ya ajustan esos saldos. Pero creo que esto, más que ajustes fiscales, van a ser ajustes contables. En este momento yo los estoy manejando como ajustes fiscales porque entendía que ya tenían el año cerrado, pero yo por esto me estoy dando cuenta que les falta hacer un poquito más de depuración. O les sugiero hacer ese tipo de análisis para que hagan un cierre adecuado, porque esto, no sé, no creo que esté completamente bien. Les sugiero revisar. Impuesto de renta por pagar, por ejemplo, 900 millones de impuesto de renta, no sé. Por eso también quería ver el papel de trabajo completo para entender la depuración que hacían, pero pues ni modos. Entonces, cuando tengan el papel de renta completo, miren cuánto les da el impuesto por pagar. Y si el impuesto por pagar les da, ¿cuánto les dio por pagar el año pasado? Solo curiosidad. Antes de retenciones, ¿no? Antes de retenciones, ¿cuánto les dio? Dio como 300 y algo, más la sobretasa. 300. Imagínate. Es decir, que es probable, si esto normalmente tiende a ser histórico, ¿no? No, Ricardo. Entonces, es probable que acá tengan una volada como de 600 millones, más o menos. Abuelo paga, ¿sí? Entonces, yo les sugiero que hagan este tipo de análisis para que puedan, primero, cuadrar contablemente los saldos, ¿sí? Porque si no, si dejamos estos saldos así como están acá, fíjense que el impuesto diferente, o sea, si yo coloco esto con diferencia, mira, por ejemplo, estos dos que tienen diferencia, este sí tiene impacto en renta, ¿no? Porque es de nómina y la nómina es deducible. Estos de impuestos no, porque pues son impuestos, no puedo generar impuesto sobre impuesto, ¿sí? Pero estos 800 millones, fíjense el impuesto diferido que me está dando de una vez 280 millones, ¿sí? El impacto es gigantísimo y para mí, si hay una diferencia, no tendría que ser tan grande, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, uno, expresar el patrimonio mal, contablemente hablando, y dos, inflando el impuesto diferido. Es decir, les vamos a dar a la administración o a los dueños un impacto de beneficio que realmente no tienen, porque si es activo les estamos diciendo, no, es que a futuro nos vamos a poder deducir de renta casi 280 millones, o sea, vamos a pagar casi 280 millones de impuesto de renta, cuando no, ¿sí? ¿Y por qué no? Pues porque esto no está bien expresado, ¿sí? Entonces, es bueno que se hagan estos análisis. Es probable que estas cuentas de cesantías y de intereses sí estén bien, porque me imagino que los hacen automático. Acá estos de ingresos recibidos por anticipado y por terceros, ¿por qué los dejaron en ceros fiscalmente? ¿O es un error del papel de trabajo? Iván, ¿qué opinas? No, como nos basamos en el balance que usted tenía, señoresca. Sí, pero es que fíjate que Ahí no teníamos nada, ¿no? en balance están 2.850 millones estas dos cuentas, en balance. Pero fiscalmente hicieron un ajuste y dejaron esas dos cuentas en ceros, que es lo que les estaba mostrando el papel de trabajo. Ya les hago ahí. Bueno, nos toca mirar eso, Daniel. Bueno, porque es que lo que les digo, o sea,
Este tema, a ver qué cuenta, es 27.645. Fíjense que aquí le hicieron un ajuste fiscal. Fíjense que acá están los ajustes fiscales, ¿no? Y básicamente ajustaron todo el saldo y fiscalmente me están diciendo que no tenemos esa deuda, ¿sí? Entonces toca prestarle atención a esas cosas porque si desaparezco, o sea, echando globos, pero solo para que se asusten y vean el tema de cuál sería el impacto, ¿me hago entender? Fíjense que si ustedes dicen que están desapareciendo un ingreso que ya no es un pasivo, uno, me están afectando el patrimonio gigantescamente porque están diciendo que tienen más patrimonio, porque menos deuda significa más patrimonio líquido, ¿cierto? ¿Y cómo se van a justificar un aumento de patrimonio de 2.850 millones? ¿Cómo lo van a justificar para que no les dé ganancia por impuesto de renta en comparación patrimonial? Lo que les explicaba hace rato, justificando estos 2.800 millones. ¿Y cómo se justifican? Como les explicaba, con resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo elimino estos 2.850 millones, la lógica fiscal es que esto se me convierte en un ingreso gravable, ¿sí? Es decir, que le sumaría 2.850 millones a mi base gravable y multipliquen eso por el 35%, ¿cuánto da? ¿Sí? Entonces, se los dejo aquí en amarillo porque así está en el papel de trabajo, pero toca echarle cacumen a la cosa de si van a hacer un ajuste, que sea un ajuste razonable, me hago entender, que tenga coherencia. Así como lo que estamos hablando aquí con esto, que procuren hacer las cosas lo más coherente y midiendo pues también el impacto de lo que estamos hablando. Correcto. Ok, sí, señor. Por ejemplo, señor Daniel, Sí, señor. con este ingreso recibido por anticipado, el señor Escalante no lo tiene en su balance, pero nosotros sí lo tenemos. ¿Cómo sería llevarlo correctamente a la plantilla? Espérame. Iván, ¿a qué te refieres cuando dices nosotros sí, pero don Ricardo no? ¿A qué te refieres con eso? Para tener- En Sigo sí está contabilizado ese ingreso anticipado, Sí. pero en el balance del señor Ricardo no. ¿El balance de don Ricardo cuál es? O sea, ¿qué diferencia hay entre lo de Sigo y lo que hace don Ricardo? El que se toma como el balance fiscal para creación de renta. Ok, Ese es el y balance mío. don Ricardo, ¿y por qué no lleva eso en su balance? Cuando usted hace, me refiero, o sea, lo que entiendo de la observación que hace Iván es que en estados financieros su merced no lleva ese pasivo, ¿sí? Yo cuando voy a armar mi balance, yo a ellos tres les pido que me den sus saldos que tienen en la contabilidad de SIGO. Sí. De pronto ese dato no me lo dieron y si no me lo dan, yo no lo incluyo, pero si me lo dan, téngalo por seguro que lo hubiera incluido. Ah, ok. De pronto se nos pasó a todos. Ah, bueno, entonces habría que evaluar si de pronto un teléfono roto, pues, ¿sí? No, me toca modificar el balance, así ya yo lo haya presentado en Cámara de Comercio, me toca modificarlo. Listo. Entonces, dése cuenta, don Ricardo, que ya hay varias tareas, Iván, ¿no? Primero, evaluar los saldos de estas cuentas, que son las diferencias más grandes que yo creería que hay a nivel de balance frente a lo que hay en contabilidad. Y esto, ¿vale? Que son los saldos que son más de impacto mayor, ¿vale? Porque les cuento, o sea, esto, ahí sí perdónenme, pero pues yo soy tributarista, pues uno piensa en impuestos, ¿no? Pero prefiero hacerles el comentario. Si ustedes llegan a ver una variación, o si la DIAN llega a ver una variación patrimonial muy grande de un año a otro, por cosas como esas que les estoy hablando, mm, lo más probable es que antes de que se acabe el periodo de auditoría de la declaración, los notifique, ¿sí? Y la notificación, generalmente eso, es por renta de comparación patrimonial y generalmente es sanción más intereses, bueno, eso es, y la diferencia que ellos calculan, ¿no? Que se tiene que pagar. Entonces es bueno hacer el ejercicio bien antes de definir el tema, ¿vale? O sea, que evalúen sobre todo esto, se los dejo ahí para que lo puedan analizar, ¿vale? Esta charla que estamos hoy no nos quedó grabada. Sí, yo lo estoy grabando, Ricardo.
porque los dos compañeros que no entraron, yo el lunes les voy a poner a que escuchen la charla. Mire, esta yo la estoy grabando aquí en mi aplicación, sino que esa se me demora bastantico en cargar. Entonces, cuando yo ya la tenga cargada en mi OneDrive, Sí. ustedes ahorita me dejan los correos donde se las puedo compartir. Si son uno, dos o más, no importa. Yo se las comparto para que desde el link que les voy a dar, ustedes la puedan abrir y reproducir, ¿vale? Y ten por seguro que desde el lunes los cuatro, que somos cuatro, nos vamos a meter de cabeza en este tema, pero de que aprendemos, aprendemos. No, eso me alegra porque esa es la idea, tener las herramientas, pero pues usarlas apropiadamente. De hecho, si Sí, hacen porque el siempre, ejercicio completo con todo el papel de trabajo, de verdad créanme que los va a enriquecer mucho, les va a aportar mucho. ¿Sí? sí, porque es que con este tema de impuesto diferido hemos tenido hasta parto de mellos y trillizos y cuatrillizos y ahí vamos. Ay, perdónenme, o sea, no ha sido nunca mi intención No, eso. no, no, todo lo contrario. Nos apareciste tú y eso ha sido para nosotros una luz. Bueno, Y te agradecemos mucho. bueno, Ricardo, con todo gusto. Entonces ahora vamos a definir el cálculo, ¿vale? Ya habiendo aterrizado como las cosas básicas, voy a copiar aquí donde copié fórmulas. Esto es 100% manual, tengan en cuenta que esto que yo se los voy a compartir es muy manual, entonces cualquier cosa que ustedes hagan aquí en daños, pues va a tener un efecto, ¿sí? Entonces, tip, la fórmula de los activos, como se los expliqué en la presentación y también se los dejé aquí, son diferentes las reglas para los activos que para los pasivos, ¿vale? Por eso es que aquí ustedes ven, aquí donde estoy sombreando, se acaba la fórmula para saber si es activo y acá cambia la fórmula para saber si es pasivo. Entonces, un segundo. Uy, ¿yo la embarré acá o qué? Ahora el que la embarró fui yo. Mayor, 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 mayor. Va, yo diciéndoles eso y creo que yo fui el que la embarró. Entonces dense cuenta, la voy a corregir acá. Voy a corregir la fórmula, la voy a hacer de ceros. Aquí. La voy a borrar y la voy a hacer con base en esta regla de acá. ¿Vale? Para que ustedes me entiendan la lógica. Entonces vamos a hacerle un sí condicional para lo que es activos y un sí condicional para lo que son los pasivos. ¿Vale? Entonces, primero que me dice que si el activo contable es mayor al activo fiscal, entonces me coloque que es un pasivo, ¿cierto? Y lo contrario sea un activo. Entonces voy a colocar acá. Igual si el activo contable, es decir, este saldo de acá, es mayor al saldo fiscal, entonces me diga que es un qué. Los que tienen Pasivo. un pasivo, ¿cierto? Sí, Listo. sí, claro. Y lo contrario, ¿qué sería? Un derecho, es decir, Una, una, un activo. Cierro y me voy con esta fórmula para todo acá, hasta acá. ¿Sí? Sugerencia, para este tema de propiedad, planta y equipo, pueden hacer una sola fórmula, porque si se dan cuenta lo que está en positivo, me da aquí 8 y lo que está en negativo, la depreciación, me da una sola. Esto. Entonces, esta solo para propiedad, planta y equipo le voy a colocar en suma de la de 13 hasta la de 17. Ustedes dirán, no, pero esta man sí es muy ñoño. Pero pues estoy tratando de dar la tarea completa, a ver si le sirvió un poquito más. Listo. Entonces dense cuenta que toda la propiedad, planta y equipo me da que es un pasivo, ¿vale? Si, por ejemplo, aquí en clientes tuvieran varias cuentas o subcuentas, por ejemplo, clientes, lo que yo quiero es el deterioro, por ejemplo, entonces esas dos también podrían hacerlas un solo bloque de esas dos, ¿sí? Ahora, los pasivos. ¿Cuál es la regla del pasivo? Si el pasivo contable es mayor al pasivo fiscal, me da un pasivo. Vamos a hacer la regla si decimos que el pasivo contable es mayor al pasivo fiscal, me da un activo. Entonces juguemos con eso. Igual si el pasivo contable es mayor al pasivo fiscal, esto me da un activo.
¿Por qué? Porque me da un gasto, ¿no? Según el ejercicio que vimos. Ese gasto me da un vacío, ¿sí? Listo. Entonces, aquí ya ajustamos las reglas. Ahora decimos, ¿es temporal o no es temporal? La caja, ¿va a ser temporal o no va a tener consecuencia fiscal? Temporal podríamos decirle acá permanente. No sé si se entiende mejor. O lo dejo como está. O sin diferencia o sin consecuencia fiscal. ¿Qué les queda mejor de entender? ¿Permanente o así como está? Para que genere impuestos diferidos tiene que ser temporaria, ¿no? Exacto. Entonces tiene que ser temporaria porque si es permanente no generamos nada. Listo. Entonces, la caja normalmente se acredita o se debita contra gastos o ingresos que recibimos, ¿cierto? Entonces, sí va a tener un efecto temporal. Bancos también sí tenemos, porque la misma, ¿no? Acá dice diferencia sin consecuencia fiscal, no. Aquí le voy a poner un cero. Cuando yo le pongo un cero a esto, me la lleva a diferencia temporal, ¿sí? Si aquí no tiene nada, clientes. ¿Tiene efecto? Claro, contra ingresos. Me la llevo acá. Todas estas de clientes sí son diferencias temporales. La 15, claro que sí, es temporal. Esta diferencia. Acá cuentas por pagar, dice que no tiene efecto fiscal. Yo le voy a decir que no tiene cero sin consecuencia fiscal, es decir, que sí es temporal. Impuestos, fíjense que las diferencias de impuestos sí la voy a dejar el mismo valor. ¿Por qué? Porque es que el impuesto no paga solo impuesto, ¿cierto? Pero esta que es de nómina, sí tiene un efecto contra los resultados. Entonces, aquí le estoy poniendo un cero para que me lleve esa diferencia a impuesto diferido. Vuelve y juega. Renta, IVA. Fíjense que por acá falta la 2412. Se los voy a dejar acá. Entonces me dice que sí pagan impuesto de industria y comercio. En balance no hay nada. Entonces puede que ustedes tengan allá, no sé, en la declaración del último bimestre, porque estamos hablando que estos son saldos del último periodo, no sé, pongámosle 7 millones. Bueno, ustedes 6 mil, sí, pongámosle 8 millones. O sea, estás hablando de industria y comercio. ¿Señor? ¿Estás hablando de industria y comercio, impuesto de industria y comercio? Sí, sí, ¿Qué es señor. bimestral? Sí, ¿Qué es bimestral? sí, porque en balance no hay nada. O por lo menos en el papel de trabajo que me enviaron no hay nada. ¿Sí? Pero en mi lógica yo digo, pues debe haber algo, ¿no? Lo que hayan pagado de impuesto de... Durante el año no pude hacer industria y comercio, sino que lo hice el anual, no solamente el anual. Ah, bueno, con más veras. Entonces Sí, yo yo puedo decir, manejé el tema con los funcionarios de allá, yo les dije en la situación que estábamos, porque como industria y comercio se tiene que presentar y pagar y no teníamos dinero, sí, entonces me dijeron, presenta solamente el bimestre de noviembre y diciembre con las autorretenciones que tú hiciste, o sea, las que yo hice de los proveedores, ¿y cuánto le y dio de presenta, impuesto antes sí, de... y presentan la anual. Claro que me dijeron que ese no era el deber ser, pero ellos me lo dijeron. Presenta el anual y lo que te dé, haces un abono y el resto lo quedas debiendo. O sea, quedamos debiendo como 90 y pico millones. Ah, bueno, entonces quiere decir que acá el saldo fiscal... Sí, hay algo, ¿Cuánto le claro. dio el impuesto a pagar? Sin retenciones. Sin retenciones. Sí, más o O menos. sea, el bimestre que hice en noviembre, diciembre, con las autorretenciones que yo hice a los proveedores, me dio casi como 12 millones. Sí, y el anual. En el anual no lo incluí ya porque ya lo incluí en ese bimestre todo, sino que nada más incluí el cálculo del impuesto de industria y comercio más aviso y carteles más bomberil. Sí. Eso me dio como 51 millones. Listo. Entonces, quiere decir que eso se supone que debió quedar causado en diciembre, porque seguramente lo puedan Correcto, publicar el mes pasado. correcto, Entonces, correcto, aquí sí. quedó 51. Entonces, dense cuenta que sí tenemos diferencias contra balance.
Y Pero Iván, recuérdame Iván, yo creo que no lo causamos. Yo hice el ejercicio con industria y comercio, pero no lo causamos, ¿verdad, Iván? no, No, señores, no se causó. pero Ya. tiene que causarse. Porque Sí, sí, acuérdense ahí. que todas las Hacemos el audio. regulaciones, Tocando estos temas hemos caído en cuenta de que sí tenemos que causarlos. ujú, Porque allá los impuestos no se causan. Bueno, sí, no se causa. Entonces fácil, ya sabemos que tenemos que fácil es causarlo. coger la declaración, digamos, del periodo siguiente y antes de cerrar el periodo anterior, pues meterse a la última fecha del periodo anterior y causar, ¿me hago entender? Para que les quede revelado todo, porque igual ese gasto no lo van a tener entonces deducible. Y en impuesto de renta va a ser un gasto diferido, va a ser un gasto deducible, ¿me hago entender? Entonces, Sí, acuérdense que sí, van a señor. dejar de tomarse 50 millones de pesos. No está bien que pierdan toda esa plata, Correcto. ¿vale? Entonces, Sí, señor. solo para, a modo de repaso, el impuesto de renta, o sea, así con el papel de trabajo que les envié, se causa mensual. Es decir, ustedes deberían hacer el ejercicio mensualmente. ¿Para qué? Para reconocerlo dentro del mes. ¿Sí? El impuesto diferido se causa mensual. El impuesto de industria y comercio se causa mensual. Cualquier otro impuesto, no sé si tengan otras cosas que tengan por ahí, todo se causa mensual. ¿Sí? Para que el efecto de pagar me haga check con el efecto de bancos, ¿cierto? Que es esta parte de lo que estábamos mirando acá. Y dos, pues para tener una revelación apropiada, porque si no van a gastar Claro. más. ¿Vale? Sí, señor, ya nos queda aún más claro. Vale, me alegra eso. Pero entonces, en nuestro caso, cuando causan esto, esta diferencia, aunque ahorita lo tenemos como diferencia fiscal, realmente cuando hagan todas estas depuraciones, les va a quedar una diferencia aquí, el balance fiscal les va a quedar igual cero, ¿no? Porque pues esto ya les va a quedar causado, ¿sí? Bueno, lo de la 1355 también está acá por causarse, está bien. Y esto no genera un impacto fiscal porque pues básicamente esto, si tuvieran una diferencia, sería en la deducción de impuesto de industria y comercio, ¿sí? Pero pues ese es 100% deducible. Entonces pues no van a tener una diferencia si lo causan con lo que ya tienen de la anualidad, ¿sí? Porque si causan algo diferente, pues obviamente ya tendrían una diferencia temporal por el efecto del gasto, ¿no? Pero en este caso, pues si lo hacen bien, no tendrían por qué tenerla. ¿Qué más? Listo. Entonces, básicamente, si ven que algo va a tener una contrapartida contra estados de resultados, que es lo que les da impuesto a pagar, pues le ponen acá un cero y eso ya me lo lleva a diferencia temporal, ¿sí? Entonces, en este caso tiene cero, pero porque es algo de lo que van a evaluar ustedes. Seguramente ya cuando aterricen con don Ricardo y digan este tema, seguramente este valor y este valor van a ser iguales. En este momento se los dejo tal como me lo enviaron, ¿vale? Y aquí, ¿qué hace la fórmula? Dice, bueno, fíjense que él dice contra las cosas o contra las diferencias temporales, multiplíquemela por la tarifa. Y ya, esa es, ¿sí? Y luego él me dice si es activo o pasivo. Y ya, no es más. Entonces, al final, ¿qué dice esta cosa? Él coge todo esto, perdónenme, me voy hasta acá, Chuacata, porque como agregué filas, hasta acá. Y él dice, al final, él está cogiendo las condicionales que calculamos acá, si es activo o si es pasivo, él me está diciendo que tengo un impuesto diferido activo de 1.000 millones y un impuesto diferido pasivo de 7 millones. Ya les dije que esto no tiene sentido. No tiene sentido por estas diferencias que tenemos acá, ¿sí? Por estos 203 millones de acá que hay. Ay, este lo voy a quitar de acá. Activo. Y estas, ¿no? Estas dos de acá son las que me están generando ese impuesto diferido activo. Sobre todo porque aquí nomás hay 900 millones y 200 de este. Entonces, dense cuenta que esto también les ayuda a depurar bastante la lógica del balance, ¿no? O sea, ustedes ven esto y dicen, machucha, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? Entonces, pues les da una idea de decir, bueno, tenemos que ir a revisar estas cuentas para ver qué estamos haciendo. Pero si fuera el ejercicio para nuestro caso, tendríamos un impuesto diferido activo. Supongamos que en el balance tenemos este valor registrado, que no lo tenemos en el momento.
va a ser la primera vez. Esto lo vamos a tener que incluir al 31 de diciembre, ¿cierto? Así como en la provisión del impuesto de renta, tiene que quedar el gasto y el valor a pagar del impuesto de renta a 31 de diciembre, pues el impuesto diferido también. Y él me está diciendo aquí cómo lo voy a causar. Entonces, dense cuenta que si acá dice activo y pasivo, el neto, ¿cuál es? La diferencia entre los dos. Es decir, tengo un activo de impuesto diferido de 1.280. Entonces yo vengo a mi causación y ¿qué digo? Ah, pues yo voy a coger este 1.280 y voy a usar la cuenta 54. Yo sé que hay una cuenta 54 para impuesto de renta, pero créense, por favor, créense un código auxiliar en la misma 54, o sea, código auxiliar me refiero a 8 dígitos. Si ya tienen el del impuesto de renta, créense, si tienen uno 54050501 impuesto de renta, pues que sea el 02 impuesto diferido, ¿sí? Y a ese no le pongan bolas de que si es débito o si es crédito, porque finalmente como esto es un ejercicio que se tiene que hacer mensual, unos meses les va a dar débito, otros crédito y así, ¿me va a entender? Entonces no se afanen por esta cuenta en términos de naturaleza de cuenta, ¿vale? Ahora, este impuesto diferido en términos de materialidad, fíjense que está por encima de la materialidad, está muy, muy alto. ¿Sí? Eso es una de las cosas que llama la atención. La idea es que estuvieras más o menos sobre estos valores, ¿sí? Pero se va a ajustar pues cuando ya tenga sentido estas cosas que estamos viendo. Aquí ustedes dicen, bueno, el impuesto diferido, ¿a qué cuenta? Yo la estoy llevando a un 13, pero si quieren la pueden llevar a la 17, que es la de activos diferidos, ¿cierto? Y le crean un auxiliar por allá en, no sé, miran contablemente dónde la pueden revelar, ¿sí? O en la 1355, por eso es que yo la tenía en la 13, porque normalmente la 1355 es de retenciones. Pero pues mírenlo, o sea, les dejo allá a disposición de ustedes si en la 13 o en la 17 no tiene nada que ver, porque esto es NIF. Lo importante es que tenga un auxiliar propio. Lo mismo en la 24, porque en la 2404 creo que es el impuesto de renta y ganancia ocasional, si no me equivoco. Sí, podrían usar uno que sea para la vigencia corriente y el otro que sea para el impuesto diferido, ¿sí? En caso de que tengan que ajustar esto. Y ahora ustedes dirán, bueno, Daniel, pero sucede que en diciembre, supongamos, voy a quitar la fórmula de acá, ya le doy control Z, y digamos que aquí me dio 80 millones de impuesto diferido, ¿cierto? Supongamos. Y me dio activo. Entonces, ustedes dicen, Daniel, voy a causar el impuesto diferido a 31 de diciembre. Entonces, a 31 de diciembre van a tener que hacer la causación en la 54 contra el débito en la cuenta por cobrar, ¿cierto? Listo, por 72, que es el neto entre las dos, ¿cierto? Y ustedes dicen miércoles, pero cuando hacemos, ahora, ya estamos en abril, no se vayan a poner a hacer el papel de trabajo de impuesto de renta para enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Porque pues se van a matar. Y el papel de trabajo, ustedes ya se dieron cuenta que es denso, aunque les va a ayudar mucho, es denso. Entonces, yo, aunque pues ya estamos en abril, pues háganlo al 30 de abril, ¿me hago entender? Y supongamos que cuando lleguen el 30 de abril, ustedes me imagino que harán ese cálculo, no sé, sobre el 10 de mayo, ¿cierto? Ustedes llegan al 10 de mayo y dicen, me dio un impuesto diferido en mayo, aquí voy a modificar a mayo, que ya no les da el impuesto activo, sino que les dio un impuesto diferido, no sé, de 17 millones. Entonces dicen, ¿y ahora yo cómo hago? En balance, así como estos saldos tienen que actualizarse en balance con lo que es, el impuesto diferido también. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, control Z acá. Si les dio 17 millones pasivo, ¿cierto? 17 millones pasivos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes al 30 de abril, ¿qué tienen que hacer? Tienen que coger un crédito a estos 72, ¿cierto? Un crédito a estos 17 millones y la diferencia, hablando al 30 de abril, va a ser esta, a la 54. Y si se dan cuenta, estos 89 ya se compensan con estos 82 porque antes habíamos hecho un crédito, ahora vamos a hacer un débito. Pero el saldo en balance me va a quedar ajustado a la realidad, porque este ya me queda en ceros, así que en balance solo me va a mostrar estos 17. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, dense cuenta que aquí está la causación básica de esto.
Y les dejo esto formulado para que cuando solucionen estos temas, él mismo les haga todos los cálculos, ¿vale? Eh, Esto es todo lo que tiene que ver con el impuesto diferido desde la parte conceptual, la depuración contable, el efecto fiscal y, por supuesto, lo que significa el cálculo del impuesto diferido. Aquí no tocamos partidas, como hablamos en la capacitación inicial, de tarifas diferentes, pues porque no estoy enterado de que hayan hecho algo que signifique ganancia ocasional, pero si hubieran hecho aquí, por ejemplo, una ganancia ocasional, esta partida, por ejemplo, que hubieran vendido algún mueble y ya no tuvieran esos 8.800 millones, sino vendieron algo por 200 millones, por ejemplo, específicamente esta, les daría una tarifa, perdón, aquí del 35%. ¿Se dan cuenta? Del 15% por ganancia ocasional. Acuérdense que esto es única y exclusivamente lúdico para poderles explicar el tema, para cuando ustedes ya tengan definido estos saldos con lo que hemos hablado y estas depuraciones, de acuerdo a lo que hemos hablado, y tengan estos saldos fiscales, puedan llegar a una realidad que sea la del colegio, ¿vale? Entonces, cuéntenme cómo les parece el tema, si les quedó claro, si puedo explicarles algo más. Sí, es muy interesante ese tema y definitivamente, por lo menos para mí y los muchachos, pues han visto un poquito porque todavía están estudiando en la universidad, pero para mí es totalmente nuevo este tema. Es más, yo había escuchado hablar de las NIT porque yo tampoco vi NIT en la universidad ni en ninguna parte, sino lo que estoy viendo con ustedes. No me imaginé que el impuesto inferido fuera tan trascendental y tan importantísimo en la NIT. No me lo imaginé, pero ya, me toca imaginármelo porque es la realidad. Sí, en esa estamos, ¿no, Ricardo? Sí. Sí. La verdad que a mí los muchachos me ayudan mucho también, como te digo, porque ellos todavía están en la universidad y escuchan este tema de esto y de lo otro, cosas que yo no vi en la universidad, pues yo soy contador antiguo. Entonces, siempre se me dificulta un poquito, pero bueno, toca aprender. Pero lo que hemos conversado le queda claro, don Ricardo. Sí, sí, claro. Ahora que nos sentemos nosotros el lunes, los cuatro, o por lo menos Iván y yo, pues de pronto si nos salen unas duditas te vamos a molestar, pero toca hacerlo porque tenemos que salir adelante. No, y con este archivo va a ser de gran ayuda porque el anterior, el de actualícese, es un archivo súper extenso y como no teníamos la explicación así como nos tomó usted hoy, no sabíamos por dónde empezar, cómo iniciar, pero ya con este archivo formulado, ya podemos leer la fórmula también. Ahorita lo veía y estaba analizando la fórmula y siento que va a ser de gran ayuda, de verdad. Y como dice el señor Ricardo, cualquiera dudita, ahí lo vamos a estar molestando. Sí, claro que sí. Pero de todas maneras tengan en cuenta que el papel de trabajo de Actualícese, de verdad, o sea, lo que llevamos aquí al impuesto diferido es el resultado de lo que va a ser esa depuración, ¿sí? Entonces, Claro. de verdad, hagan ese ejercicio, pues ahí trate de darles ideas, tips, pero háganlo muy juiciosamente, de verdad, que les va a servir muchísimo, ¿vale? Concienzudamente. Sí, o sea, cualquier empresa, créanme, cualquier empresa hace ambos ejercicios de manera mensual. O sea, al principio es cansón, o sea, créanme porque yo he sido consultor de empresas de todos los tamaños y, y al principio es difícil, digamos, empezar a entender la cosa y hacer este ejercicio tan largo, tan específico que es el papel de trabajo, hacerlo mensualmente y concienzudamente es algo estresante y cansón, ¿sí? Pero después de Claro. que ya lo hagan 2, 3 veces, 4 veces, créanme que le van a coger el ritmo y van a poderlo hacer fácil y se van a dar cuenta de los beneficios que van a tener porque les va a dar luces sobre lo que tienen que ir ajustando, mejorando, poniéndole atención y demás, ¿vale? Y con estos muchachos que tengo ahora, Iván, Julie y Darwin, he conformado, gracias a Dios, un equipo en donde todos pensamos, todos analizamos, o sea, ya no estamos tragando entero. Antes, durante muchos años que trabajé en el colegio, nunca tuve algo así y me tocaba a mí solo darle para adelante, darle para atrás y para todos los lados. Y
y duro. más difícil. Antes medio, como digo, antes salía adelante en muchas cosas, pero Sí, estos muchachos me ayudan mucho. bendito Dios. Pues, Juan, Ah, no sé si tengas alguna aporte o algo no, que... y ustedes también han sido un grupo de mucha ayuda para nosotros. Le estamos dando buena cara a las cosas ahora porque tenemos el apoyo de ustedes en la consultoría. Me alegra mucho. No, como te digo, Iván, cualquier cosa te vamos a seguir molestando, qué pena, pero necesitamos salir adelante de esto porque nos tienen crucificados en la pared a que esto debemos sacarlo adelante. Yes. Pues, don Sí. Ricardo, solo me queda decirles, hay un tema del cronograma. Creo que ya cumplimos la segunda fase, que era la parte de, de políticas. Esto, la política de impuesto diferido, lo que yo se los expliqué ahorita, yo creo que había quedado enviárselas esta semana. Bueno, voy a ver si alcanzo a dejarla hoy para que Juan Pablo se las comparta, porque falta incluir en las políticas la política de ganancias, ya ordinario y impuesto diferido. Entonces hacemos eso, pero pues ya estamos, entonces yo creo que pasaríamos la cuenta de cobro por la parte del segundo abono ya, no sé, Juan Pablo se Ah, contacta con bueno, ustedes. listo. Vale, Una cosita antes de cerrar. sí, señor. Te voy a decir con Joita que me hablaste, todavía el término amortización y deterioro. Sí. Yo no me acuerdo que Joita textualmente o como diría yo, visiblemente no hubiera hablado de ese par de temas. No sé, Yo los he revisen ustedes allá a visto ver si. en cartera, pero creo que hasta donde recuerdo la conversación que tuvieron, ustedes le dijeron a ella algo así como que la cartera de ustedes era muy sana y por eso no se necesitaba deteriorar. Creo que fue esa la conversación. Sí, dejémoslo así como una tareita que ustedes revisen allá a ver porque, ajá, me Pero quedó eso en las sonando, políticas sí está. Estoy seguro, Ricardo, que en las políticas está. Entonces, por favor, ajá, échenle una leidita a las políticas, si quieren un control B y buscan esas palabras, porque sí, sí bueno, quedó. Eso sí, sí estoy absolutamente seguro que sí quedó. ¿Vale? bueno, si eso es así como dices tú, tranquilo, no te preocupes. Listo. Pues no Eh, sé, si no es más, entonces le voy a dejar esto a Juanpis. Juanpis les envía los recursos, que es la presentación y el Excel con el que estamos trabajando. Y también pues la política del impuesto diferido, pues que va a quedar de ok. cara a las revelaciones, ¿vale? Entonces, muchas Iván, gracias a ustedes. Iván, ¿qué nos queda en el tintero con el amigo Daniel? No, creo que ya todo hasta ahora ha sido claro y tenemos que ponerlo en práctica nosotros y avanzar y ahí es donde van a surgir las dudas. Sí, bueno, listo. Sí, Dani, entonces eso sería así. Pero acuérdense que ustedes tienen el impuesto de renta para mayo, ¿no? ¿O para qué fecha es? Mayo 20 creo que es. Bueno, o sea, yo les sugiero que puedan terminar ese papel de trabajo antes de que se acabe el mes. Ah, no, Para no, sí, seguirlo revisando y porque demás, nos va a nosotros nos ayudar. vamos a meter de cabeza el lunes, más que todo Iván y yo, y con Darwin, porque Julie no maneja todavía mucho ese tema, pero lo Eso, vamos a hacer, tenemos que poner la tarea una semana.